Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte de todo el equipo de Amachac Escuela Jurídica. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este curso especializado en Derecho Civil, de Procesal Civil y Litigación Oral, cuyo eje temático son cuestiones actuales y particulares del Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Estimados participantes, comentarles que este curso tendrá una duración desde hoy lunes 21 de junio hasta el viernes 25 de junio y estará a cargo de destacados especialistas en la materia. Sin más, agradecerles su apoyo y su presencia en esta primera fecha. Y bueno, siempre Amachac está dispuesto y contento de poner a su servicio cursos que estén a la vanguardia. En esta oportunidad, como primera fecha del curso especializado, tenemos el agrado y honor de contar con la presencia del profesor Luis Alfaro Valverde, a quien agradecemos de antemano por su predisposición para participar de este evento académico. Así que, antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestro ponente, quien es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Girona en España. Al igual, tiene un máster por la Universidad Complutense de Madrid en España, estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estancia de investigación en la Universidad Studiorum de Bolonia, Italia, investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Vasco de Derecho Procesal. El tema a desarrollar en esta oportunidad es Problemas del 10º Pleno Casatorio Civil. Sin más preámbulos, le concedo la palabra al profesor Luis Alfaro Valverde para que pueda dar inicio a su disertación. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, estoy muy feliz, muy honrado de que me hayan invitado a participar en este espacio. A los amigos de Amachac, siempre es un gusto estar con ustedes y sobre todo participar en este curso que tiene, bueno, grandes objetivos. Se buscan estudiar el derecho civil, procesal civil y los problemas relativos a la litigación oral, así que son diversos temas que se van a tratar. Y yo encantado de estar con ustedes. Bueno, como todos es sabido para todos en cuanto a, se ha difundido el tema que voy a trabajar, que es el 10º Pleno Casatorio Civil, pero me interesaría sobre todo analizarlo desde un punto de vista crítico y reflexivo, en el sentido de identificar algunos problemas, en principio de carácter interpretativo, pero siguiendo con la parte de práctica o aplicativa de estas reglas vinculantes del 10º Pleno Casatorio Civil. ¿De acuerdo? Este es el tema en particular. Y para el desarrollo de este tema, he querido conveniente estructurarlo en los siguientes puntos. Primero, creo que es siempre la premisa de partida, dado la característica que el legislador ha dotado a los plenos casatorios civiles, que todos conocemos, de fuerza vinculante, el carácter o el efecto o la eficacia que el legislador procesal, nacional, civil, le ha dotado a estas decisiones judiciales de las Cortes de Vértice es el carácter vinculante, ¿no? Semejante a una disposición normativa, a unas reglas legales, ¿no? Y creo que es importante que en la primera parte de esta exposición exponga algunas características en cuanto al diseño y la estructura, pero sobre todo la eficacia del pleno casatorio, ¿no? Que como ya les comentaré, pues tiene algunas características, algunos aspectos relativos a los plenos, el precedente judicial. Entonces esto es importante. Y digo esto porque es la premisa básica para luego ver entre los diversos plenos casatorios que la Corte Suprema Nacional ha emitido, hay uno que nos interesa, que es el 10º pleno. Entonces, en esta segunda parte de la exposición me concentraré en comentar algunas cuestiones específicas que ha resuelto o ha establecido la Corte Suprema a través de 12 reglas vinculantes, pero también un desarrollo teórico en su sentencia bastante extensa, ¿no? Que más de 100 folios, dependiendo de la versión en donde uno lo aprecie, pero es bastante extensa. El punto es que en esta segunda parte de la exposición abordaré
las cuestiones más importantes tratadas, pero en particular las reglas vinculantes. En un tercer momento analizaré, y este quizás es el punto central de esta exposición, los aspectos o los puntos más que necesitan una adecuada comprensión para una correcta aplicación, ¿no? Como diría en la primera parte de la ponencia, las reglas que nuestra Corte Suprema emite en cada pleno casatorio, por tener la fuerza vinculante, asume algunas características de una norma legal o una disposición normativa. Y por tanto, hay que no solo aplicarla por parte de los jueces, de los magistrados, operadores de justicia, sino también o previamente interpretarlas. Requiere una interpretación. Y en esta última parte, que sería la parte medular de esta ponencia, intentaré analizar, ¿no?, las reglas o aquellas dentro de las 12 reglas que ha establecido la Corte Suprema, aquellas que a mi consideración requieren esta interpretación, este análisis, y de este modo se espera que puedan ser luego aplicados por los operadores de justicia de una manera siguiendo su objetivo, ¿no?, siguiendo el propósito para la cual se ha establecido como una institución jurídica de carácter probatorio, o mejor, como un poder probatorio del juez. ¿De acuerdo? A ir explicando todos estos puntos de manera, pero analítica. En principio, sobre la relación entre precedente judicial y pleno casatorio, ¿sí? En la doctrina nacional, seguramente en más de una ocasión, ustedes han revisado, han visto las diversas publicaciones que se han emitido sobre los plenos casatorios, que es una decisión judicial de la Corte Suprema que tiene eficacia vinculante, una decisión como una sentencia, ¿no?, a diferencia de la jurisprudencia, como diría Tarufo, no supone una serie de decisiones que sería la jurisprudencia, sino una sola, que tiene carácter vinculante emitido por la Corte Suprema. Esto es un pleno casatorio. El artículo 400 del Código Procesal Civil la regula, lo trata, en algunos momentos fue modificado, pero hay un abordaje en cuanto al modo, a la forma, cómo se constituye este pleno casatorio, y luego cuál es la eficacia que debe tener respecto de los destinatarios de esta decisión, tanto una eficacia horizontal como vertical y horizontal. Ok, y esta es una decisión importante porque, reitero, a diferencia del concepto de jurisprudencia, que supone un conjunto de decisiones de manera reiterada y cuyos criterios pueden tener una eficacia persuasiva, lo curioso de los plenos casatorios es que tienen eficacia vinculante, ¿no? Tienen esa fuerza vinculante que obliga a los jueces de menor grado y a la misma Corte Suprema a seguir estos criterios establecidos, ¿ok? Entonces, lo que acabo de explicar en esta primera parte de la ponencia se asemeja bastante, ¿no?, o en algunos aspectos, a lo que en el Common Law, sistema angloamericano, se conoce como el precedente o judicial, y si se quiere, mediante un desarrollo de explicación o análisis considerado como una teoría del presente. Dicho en otros términos, la teoría del precedente o la práctica del precedente judicial en la tradición angloamericana, vemos que en nuestro sistema jurídico ha encontrado una recepción bajo la categoría de plenos casatorios. Ahora, no todas las características del precedente judicial han sido asumidas dentro del pleno casatorio. Por eso que más de un teórico nacional ha dicho que efectivamente nuestros plenos casatorios no pueden ser considerados propiamente como un precedente judicial. Pero, vamos a ver, hay diversos aspectos. Incluso dentro del Common Law no podría decirse que existe una teoría del precedente, y esto lo dice también Rupert Cross en su obra El precedente inglés, en el sentido de que tanto en el sistema inglés como en el sistema norteamericano asumen una fisonomía, una fisiología y eficacia distintas, ¿no? Sobre todo en el tema último de la eficacia. Podría decirse que el sistema inglés, también en el mismo Rupert Cross decía, de que la eficacia es más vinculante, ¿no? En cambio, en el sistema norteamericano es más persuasiva. Dicho de otro modo, en el sistema inglés, en cuanto al elemento de la eficacia o la fuerza que tiene, es más rígida en su obligación, en su cumplimiento, y de manera muy excepcional se puede apartar, ciertamente. En cambio, en el sistema norteamericano, solo, reitero, por tomar ejemplo, al tema de la eficacia o fuerza que pueda tener, que es lo que me interesa en esta ocasión resaltar o enfatizar. Entonces, en el sistema norteamericano podría decirse también que son más las veces que existen
métodos y técnicas para apartarse que para cumplir o para seguir el precedente. En cualquiera de los casos, el Sistema Nacional solo para indicar esta característica de la eficacia, del efecto que tiene para los destinatarios de esta decisión, es que la regla sería, la regla general, que tiene una eficacia vinculante. El pleno casatorio, si alguna semejanza tiene a los precedentes judiciales, es que asume una eficacia vinculante. Esta es la regla. Con el paso del tiempo, ya en la jurisprudencia, pero sobre todo en los plenos casatorios, se ha ido conociendo con algún trabajo de la literatura nacional acerca de la posibilidad de apartarse, ¿no? Esto en el principio no era visto así, ¿no? De hecho, hay información y datos que nos dicen que en los primeros momentos en que se establecieron los plenos casatorios, no solo en materia de estas decisiones vinculantes en materia de justicia civil, sino también cuando se hablaba del precedente constitucional, en ambas ocasiones, el mensaje era el cumplimiento obligatorio, ¿no? Las posibilidades de apartarse eran menos, incluso eran posible de abrirse investigaciones a aquellos jueces que se apartasen del pleno. Esto ha ido mejorando en su comprensión y hoy por hoy es ya un lugar normal, natural, de que muchos de los jueces, incluso la misma Corte Suprema, pueda apartarse utilizando las técnicas de apartamiento del precedente, como es el overruling o el distinguishing. En cualquiera de los casos no es esta una situación extraña, es posible un apartamiento. Pero quiero detenerme en esta eficacia y fuerza para concluir algunas cosas en esta primera parte. Primero, nuestro pleno casatorio definitivamente no es un precedente judicial, no asume las características y si bien tiene esta eficacia vinculante, que quizás es una de las características más resaltantes, no es igual en cuanto a la ratio decidendi, por ejemplo, o además el efecto que se genera respecto de quién dice que hay precedente. A menudo en el common law, quien dice que hay precedentes son los jueces posteriores, no el juez anterior que establece esas reglas vinculantes, ¿no? Lo mismo que la identificación de la ratio decidendi, entre otras cosas. Reitero, nuestro pleno casatorio no es un precedente judicial, pero asume muchas de las características que es, en particular, en esta ocasión me interesa resaltar su eficacia. ¿Y esto por qué? Porque precisamente que ahora pasamos a la segunda parte de los diversos plenos casatorios, pero sobre todo el 10º pleno casatorio civil, que es materia de esta ponencia, vemos que esta eficacia vinculante, esta fuerza que tienen los plenos casatorios, que ha sido dotada por el legislador, ¿no? No siempre ha sido implementada, ¿sí? A la fecha, en materia de justicia civil existen 10 plenos casatorios, ¿no? Pero decía de que el hecho de que tenga una eficacia o fuerza vinculante con características semejantes, en el sentido de, habría que diferenciar de precedente regla y precedente sentencia, es decir, precedente sentencia sería pues toda la decisión judicial y las reglas son aquellos aspectos que resultan ser específicamente vinculantes. Y como también lo indicaré, es un lugar común que la Corte Suprema establezca sentencias en donde en cuanto a su diseño o estructura tiene un obiter dictum bastante extenso y en cambio la regla vinculante, la ratio decidente, pues a veces es muy específico, muy puntual, ¿no? Son una serie de reglas que establece la Corte Suprema. Aquí también uno puede encontrar una especie de juez legislador en el sentido de que ofrece reglas de carácter vinculante. Si esto es así, reitero, las características son semejantes a una disposición normativa. Como sabemos, las leyes tienen eficacia vinculante, erga omnes para todos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos a menudo con las disposiciones normativas o los textos legales es primero interpretarlas, ¿no? Para justificar adecuadamente una decisión judicial, por ejemplo, los jueces, en cuanto al aspecto o la premisa normativa, lo que se hace es primero identificarlas entre un sinnúmero de disposiciones normativas y en el segundo momento, pues, asumirlas o someterlas a un sistema de interpretación entre las técnicas que pueden resultarse más pertinentes para luego extraer la norma jurídica, es decir, el significado o la interpretación que sería utilizada para el caso concreto. Entonces, este procedimiento, estos pasos que hacemos a menudo para justificar la premisa normativa, dicho en términos, por cierto, muy resumidos, muy sintéticos, ¿no? Deberían también las reglas vinculantes de los plenos casatorios ser sometidos a estos métodos de interpretación también, ¿no? Dado esta característica de fuerza vinculante. Si esto es así, entonces,
Ahora paso a la segunda parte de la ponencia. Podríamos tratar diversos aspectos de la relación entre pleno casatorio y precedente judicial. Recalco que me interesa solo centrarme en la característica de la eficacia vinculante, dado que esta es la obligación que tendrían los destinatarios de esta decisión, no solo las partes, sino los ciudadanos, sino sobre todo los jueces, ¿no? De seguir el precedente, ¿no? Esta suerte de stare decisis como se da en el common law. Ahora bien, hay 10, decía, plenos casatorios civiles, ¿no? De diversos tipos, en algunos más que se analizan aspectos sustantivos, ¿no? Otros que tienen más de derecho sustantivo y también de derecho procesal. Pienses en el primer pleno casatorio, por ejemplo, en donde se trabajó el tema de la posibilidad de considerar a las transacciones extrajudicial no homologadas como una justificación o sustentación para excepciones procesales en un caso de indemnización que todos conocemos, fue el primer pleno casatorio. El segundo y el tercero sobre todo también tiene aspectos procesales, pero diría más sustantivos sobre la naturaleza jurídica de la indemnización, y así progresivamente hasta llegar al noveno, en donde también se analiza un tema procesal sobre el poder o las posibilidades de declarar la nulidad de oficio de un acto jurídico, ¿no? En un contexto de un procedimiento sumario, como es el procedimiento sumarísimo, perdón, como el procedimiento de otorgamiento de escritura pública. En fin, llegamos al último pleno casatorio, que es materia de interés de esta ponencia, en donde notamos que la Corte Suprema cierra, pues, el último pleno, indicando, pues, además de un larguísimo tratamiento teórico, ¿no? A suerte de manual, hay varios aspectos ahí de análisis de los principales temas de la teoría de la prueba, ¿no? Uno puede revisar todos los conceptos, características, etcétera, de los principales temas probatorios, ¿no? Muchos de ellos son utilizados para establecer regla vinculante, otros no, están ahí como un obiter dictum que nos explican pues el entendimiento, comprensión de la Corte Suprema sobre diversas categorías, ¿no? En fin, el punto central, otra vez, es la fuerza vinculante que tienen estas 12 reglas que en el 10º pleno casatorio fueron establecidas. Pero no quiero seguir sin antes, quizás para algunos no es conocido, el 10º pleno casatorio se concentra especialmente en el análisis de los diversos problemas de carácter jurisprudencial de la prueba de oficio. ¿De acuerdo? Es la prueba de oficio la institución que es sometido al análisis, al estudio, y la Corte Suprema establece y propone 12 reglas vinculantes por las que se intenta solucionar los principales problemas, sobre todo, hago la mención, de carácter jurisprudencial, ¿no? Que obviamente en ellas subyace problemas teóricos también, ¿no? Porque los problemas de la jurisprudencia no son aisladas, no son desligadas de los problemas teóricos, ¿no? Y a su vez de los problemas de carácter normativo también, ¿no? El 194 del Código Procesal Civil, que regula la prueba de oficio, también no es una disposición normativa que tiene un cuidado especial a esta institución. Hay una serie de problemas ahí que también inciden tanto en los problemas jurisprudenciales y en los debates teóricos que existen al respecto. Ahora, también, solo para cerrar la noción de que se trata la prueba de oficio, entiéndase bien, no es el único poder probatorio del juez, existe una serie de poderes probatorios, por ejemplo, el poder de admisibilidad sobre los medios de prueba, que a menudo no siempre nos concentramos en analizar, pero sin embargo existen ahí graves problemas también de carácter normativo, teórico y diría también jurisprudencial. Por ejemplo, el poder en virtud del cual los jueces pueden formular algunas preguntas aclaratorias, etcétera también. Y esto pasa no solo en el proceso civil, sino en diversos procesos. Esta es una manifestación de un poder probatorio también. Y en el caso que nos reúnen ahora es el poder probatorio ex oficio. La cualidad de este poder es que el juez no necesita ninguna indicación. Desde su propia iniciativa, de su propio interés, formula una idea sobre la base de una insuficiencia probatoria en un caso concreto. Si esto es así, entonces uno se preguntaría cuál es el objetivo, la finalidad de esta institución, porque como todos sabemos, la carga de la prueba, al menos de producción o aportación, como puede ser también entendida, una carga subjetiva, ¿no? Es las partes, las llamadas a acreditar sus hechos, a buscar la confirmación o
demostración de las hipótesis planteadas, ¿no? Las hipótesis fácticas formuladas en el caso concreto. Cada parte formula su hipótesis de cómo acontecieron los hechos, y es que esto, bueno, es el resultado de diversos problemas de la observación e interpretación de los hechos que se dan en la realidad, ¿no? Algunos de manera genuina, otros de manera, pues, simplemente como parte de una estrategia de defensa que tienen las partes o los abogados de las partes, ¿no? Cual sea el caso, el poder probatorio del juez está orientado a mejorar el material probatorio, el acervo probatorio, esto que Jordi Ferrer nos decía, la fase de la reunión, ¿no? O conformación del material probatorio que puede existir. La prueba de oficio está en esta línea de la preocupación por mejorar el material probatorio, sobre la base de que mientras mejor calidad, mayor cantidad de medios de prueba pertinentes al proceso, puede estar orientado a maximizar las posibilidades de certeza, ¿no? A aumentar las posibilidades de certeza. Entonces, en esta idea de sobre la base de una insuficiencia probatoria, el juez se le dota de esta potestad. Y está quizá de más decirlo, pero esta iniciativa probatoria es un lugar común en los diversos ordenamientos procesales nacionales y comparados, ¿no? Pero no debemos perder de vista que el fundamento o la justificación de este poder probatorio es una justificación de carácter epistémica. La Corte Suprema en el 10º pleno también asume esta concepción, esta idea que subyace. No es para otros fines la prueba de oficio, no es para dilatar el proceso, no es para no querer pronunciarse sobre el mérito, sirve únicamente, o el objetivo institucional que algunos teóricos asumen de la prueba es la misma que los jueces deben tener en cuenta al decidir ejercer esta iniciativa probatoria, ¿no? Cuando deciden que incorporan un testigo o un documento o una inspección judicial durante el trámite del proceso desde su propia iniciativa, no puede estar pensada en otros objetivos o propósitos que no sea propiamente la determinación correcta de los hechos en materia de la decisión final. Este es el objetivo o la meta que debe orientar el ejercicio de la iniciativa probatoria. Decía que busca mejorar el material probatorio frente a una insuficiencia probatoria, ¿no? Esta es la justificación epistémica que la misma Corte Suprema ha asumido, por cierto, y la que comparto también. Entonces, el propósito final será la correcta determinación de los hechos en el norte, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad de los hechos, materia del caso, obviamente. Entonces, siendo esto así, este es el objetivo institucional. Ahora, en el cómo, en el procedimiento, en la manera como se desarrolla la prueba de oficio, esta es justamente la que ha generado una serie de problemas de carácter jurisprudencial y que la Corte Suprema en el 10º pleno casatorio intenta resolver a partir de 12 reglas de carácter vinculante. Dejamos por un momento todos los argumentos teóricos de carácter jurisprudencial, pero descritos de manera abundante en este pleno casatorio. Que tenga tiempo de revisarlo puede darle una mirada. Hay argumentos muy buenos que nos sirven pues para comprender las reglas vinculantes. Esta es la lógica, ¿no? No es como un trabajo de investigación. Uno tiene que poner argumentos o categorías o un marco conceptual, como se dice, para luego ser utilizadas en las reglas vinculantes, si no resultan ser una isla, ¿no? Entonces podemos revisar y vemos que cuál de las tantas instituciones que son estudiadas tienen una utilidad y otras simplemente son explicaciones de temas que indirectamente están vinculados. En fin. Ahora paso a la tercera parte de la ponencia, analizando algunos problemas interpretativos y de aplicación que pueden uno encontrar en las 12 reglas vinculantes. ¿De acuerdo? Ahora, por razones de tiempo, quizás no me permita trabajar todas las reglas vinculantes. Me centraré especialmente aquellas que a mi consideración necesitan una revisión, ¿no? Necesitan una comprensión para su correcta aplicación. A ver, dentro de esas 12 reglas, una de ellas es, por ejemplo, el tema de la primera, ¿no? La Corte Suprema se preocupa en establecer cuál es la naturaleza jurídica de las pruebas de oficio y la califica como una facultad excepcional. La duda o la incertidumbre es que si es un poder deber o un poder discrecional, ¿no? Hay diversas posiciones en desacuerdo jurisprudenciales, por llamarlos así, en donde se asumían diversos criterios, al menos estas dos, como una facultad en el sentido de un poder discrecional, si se quiere, mejor dicho así,
y un poder vinculante, obligatorio, que parecería pues obligar a todos los jueces a tener que usarlo en todos los casos, ¿no? Entonces la Corte Suprema dice no. La primera regla es una facultad excepcional y no una obligación, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Entonces, pero con límites en el caso que se decide usar. Esto significa, estimados y estimadas, que los jueces deben entender, jueces y juezas deben tener claro que no en todos los casos debe utilizarse la prueba de oficio. No es un poder, una parte del procedimiento civil en la que, por ejemplo, tiene que haber un saneamiento, tiene que haber una audiencia de pruebas en la mayoría de los casos, o cuando haya medidas de pruebas que requieren su actuación, y entonces se sigue todo un procedimiento. El uso de la prueba de oficio no es parte ordinaria de un procedimiento, es solo una facultad excepcional. Podría haberse utilizado quizás otra terminología, no sé, poder discrecional de repente, pero quizá el lenguaje que quiso utilizar la Corte Suprema es aquello que puede resultar más comprensible, es decir, una facultad, una libertad del juzgador muy excepcional. Pues obviamente la regla es que lo ordinario que sean las partes que acrediten sus hechos, ¿no? Y el juez funciona siempre como una actuación muy residual, por llamarlo así, muy extraordinaria, ¿no? Entonces, esto es importante remarcarlo. No en todos los casos debe utilizarse. Y de hecho, cuando el juez considera que todos los medios, las hipótesis han sido debidamente acreditadas y se puede corroborar los hechos descritos por las partes o en la reconstrucción de los hechos que realiza el juez, esté clara, no hay insuficiencia probatoria y no tiene la necesidad y ninguna obligación de utilizar. ¿Ok? Ahora, esto debe quedar claro y sobre todo porque en algunas ocasiones las Cortes Superiores frente a apelaciones siempre a veces declaraba la nulidad de la sentencia, ¿no? Por omisión de prueba de oficio. Con esta regla está claro que en ninguno de los casos debe declarar nulo, ¿no? Esto que fue incluso modificado con el artículo 194, en donde el legislador dijo, bueno, no procede la nulidad por omisión en la prueba de oficio, esto que también estaba previsto, por cierto, en la Ley Procesal del Trabajo. El legislador del 194, cuando hizo la enmienda, pues indicó claramente que no funciona así, ¿no? Ahora, también debo mencionar que en la práctica jurisdiccional a veces, claro, no lo dicen expresamente declarar nulo por omisión la prueba de oficio, pero frente a unos tribunales de revisión o de apelación, todavía uno puede encontrar ciertas sentencias que declaran nula la sentencia de primer grado, la sentencia de vista me refiero. Claro, no lo hacen indicando por omisión la prueba de oficio, pero siempre hay una buena salida por falta de motivación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. La regla es que no procede la nulidad, porque no, como dice en la primera regla, no es una obligación, es una facultad discrecional. El juez de primer grado o el acuo puede tener clara la idea de que está suficientemente acreditados los hechos, es decir, están corroborados las versiones descritas por las partes, las narraciones, en el modo como consideran que se ha presentado los hechos y sobre todo que el juez, ¿no? Porque aquí ya ha llegado el momento final, es el juez quien reconstruye los hechos y establece una descripción de cómo acontecieron a la luz o bajo sobre la base de los medios de prueba, ¿no? Entonces, dicho de esto, no procedería la nulidad de sentencia por omisión a la prueba de oficio, ni siquiera, ¿no? Por falta de motivación, pero que a veces en el fondo es por la omisión a la prueba de oficio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y de ser el caso, pues la Corte Suprema también dice en una regla posterior que vamos a ver que en segunda instancia puede utilizarse prueba de oficio, ¿sí? Esto es como la regla de la integración, ¿no? Cuando el caso está en segunda instancia y el órgano revisor advierte que hay un aspecto de la pretensión o del caso que no ha sido resuelta o decidida, ¿debe declarar nula la sentencia o debe integrarla, ¿no? Y lo normal es que debe integrarla, ¿no? Porque la nulidad siempre es de última ratio completamente porque funciona en contra del devenir natural del proceso. La nulidad siempre es un mal o una situación última, ¿no? En donde ya no hay otra forma de suceder que no sea regresar al estado anterior hasta donde se suscitó la afectación del procedimiento, del derecho a defensa, etcétera. Entonces, por eso que se prefiere pues la integración. Lo mismo debe entenderse bajo esta
lógica de que la prueba de oficio, en caso que se considere que no sea utilizado en primer grado, los órganos de revisión deben utilizar, pueden, y de hecho están facultados para hacerlo así, ¿de acuerdo? Ahora, esta sería la primera regla, y creo que es un punto de partida importante, ¿no? Es una facultad, porque en esta dimensión de libertad que tienen los jueces de utilizarlo o no, entiéndase dependiendo de las características del caso, obviamente, ¿no? La Corte Suprema, en la tercera regla también, que me interesa enfatizar, establece unas limitaciones, ¿no? Tanto en primera como segunda instancia. Estas limitaciones también son importantes tenerla en cuenta. Establece diversos criterios de aplicación, si se quiere entenderla así, que ya la doctrina procesal había fijado y la misma ley procesal también lo había indicado, ¿no? Entre ellas fuentes de prueba, pertinencia, una sola oportunidad. Aquí quizás uno de los aspectos discutibles es que se establezca en una sola oportunidad. Se entiende que la Corte Suprema intenta reducir los riesgos de que en determinados casos se vaya al extremo y que los jueces utilicen una y otra vez las pruebas de oficio con claras manifestaciones de solo utilizarlo para dilatar el proceso. Este es el temor más fuerte que se tiene en la prueba de oficio, que su uso sea para dilatar el proceso. Y esto no es el objetivo principal o el objetivo básico de la prueba de oficio, como le hemos dicho, ¿no? Pero en la práctica jurídica, reitero, en más de un caso se veía que se utiliza así. Entonces, frente al uso pues ilimitado en las oportunidades que se puede utilizar, 2, 3, 4, y había casos, uno puede encontrar casos en donde en más de una vez, 2, 3 veces, y lo más curioso o trágico es que al momento de decidir, ninguno de estos medios de prueba que se utilizaron en varias oportunidades pueden ser de utilidad para la decisión final. No contribuyen a mejorar el material probatorio y entonces uno tiene pues las dudas si han sido utilizados para dilatar. Entonces la Corte Suprema dice no, una sola oportunidad, no hay más que una sola que debe utilizar, ¿no? Entonces se exhorta a los jueces que utilicen de manera cuidadosa cuando ejerzan esta prueba de oficio, es decir, no solo deben advertir de manera superficial, sino ingresar y verificar si efectivamente en el caso concreto se deben proponer o sugerir a las partes el ejercicio de una, dos, tres medios de prueba que consideren pertinentes. No hacerlo en diversos momentos porque esto sí incrementaría más la deslegitimidad o deslegitimación del ejercicio de esta potestad. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, una sola oportunidad. Claro, siempre se puede luego discutir y contraargumentar diciendo qué pasaría si finalmente el juez considera que hay otro elemento de prueba, ¿no? Este es el problema que se genera, ¿no? Pero aquí hay que demarcar, ¿no? Establecer. Este es como el legislador también. Por eso que decía al inicio lo que en cuanto a su eficacia vinculante que tienen los plenos casatorios se parecen bastante a las reglas legales. Y cuando se legisla se tiene que optar por un criterio o una posición. Lo mismo que la Corte Suprema en este caso ha dicho una sola oportunidad, no dos, ni tres, ni cuando a las veces se le ocurra. Una sola ocasión y por tanto los jueces deben, cuando decidan utilizar las pruebas de oficio, tener una revisión exhaustiva en alguna de las partes de la motivación de este pleno casatorio, así lo dice, ¿no? Exhaustiva, rigurosa de todos los medios de prueba que necesitan ingresarse y proponerse que sean ex oficio, ¿cierto? Ok, hay otros puntos aquí, pero me interesa avanzar en la cuarta regla. Son una de las reglas de la Corte Suprema en el 10º pleno que requiere una interpretación bastante detenida, ¿no? Ser bastante cauteloso en entender cómo es que la Corte Suprema decide en estos términos. Señala que el contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de forma oral o escrita dependiendo de la naturaleza del proceso. Ok. Uno diría que, bueno, claramente en esta regla le dota al juzgador, le otorga al juzgador la decisión de utilizar la prueba de oficio de manera respetando el contradictorio previo o diferido, ¿no? Es decir, quien determina cuándo y en qué casos, y dependiendo de la naturaleza del proceso, utilizar la prueba de oficio escuchando a las partes primero y decidiendo después, o viceversa, es el juzgador, ¿no? Entonces aquí sí creo que
desde mi modesta posición, no se atinó muy pertinentemente en la comprensión del contradictorio de qué trata, ¿no? No es solo, se trata de una cuestión de correr trasladar las partes de una información, ¿no? Hoy por hoy el contradictorio en sentido fuerte, un contradictorio que es el que se enlaza en un modelo constitucional del proceso, como diría el profesor Andolini, no resiste la idea, o al menos siempre es formulada por el legislador de manera muy última, que sea el contradictorio diferido como una regla de procedimiento. Fazzolari decía, por ejemplo, este autor italiano que tanto investigó sobre el proceso y sobre todo su explicación a nivel procedimental, que el mismo es un procedimiento en contradictorio, que el proceso es un procedimiento en contradictorio. Calamandrei diría que es el elemento dialéctico del proceso mismo, ¿no? Solariano dice que es el método del proceso. En fin, el contradictorio es un derecho fundamental de las partes y por tanto derecho fundamental procesal. No puede ser vista como algo baladí, como solo parte del procedimiento, una parte del procedimiento más. Y esta puede ser diferido o previo, no. ¿No? La regla es que siempre, y esto lo dice muy bien el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, por ejemplo, en donde se pone la demarcación inicial en el título preliminar, que el contradictorio per se supone escuchar primero a las partes y decir después, no a la inversa. Pero en este caso, en la prueba de oficio, cuando más lo necesitábamos, en donde que decidir por la posibilidad de incorporar un nuevo elemento de prueba puede ser tan determinante para la decisión final, que lo mejor sería escuchar primero y decidir después. Entonces, en esta suerte de discrecionalidad a través del juzgador, se sugiere, se propone que en la práctica jurisdiccional sea utilizada siempre de manera previa, ¿no? Porque este criterio de dependiendo de la naturaleza del proceso no nos dice absolutamente nada. Es tan amplio e indeterminado que en ella puede estar contenida diversos supuestos, una multiplicidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, pienses en qué se entiende por naturaleza del proceso. Es la clasificación de los procesos, es decir, dependiendo de si se trata de un proceso cuya pretensión es declarativa, constitutiva, de condena, ¿cuáles serían los supuestos en el que debe utilizarse el contradictorio previo? Solo el de condena al diferido, solo el previo diferido, por ejemplo, en un proceso de pago de dinero, ahí convendría que sea previo o diferido. En un proceso de, no sé, otorgamiento de escritura pública, por ejemplo, debería ser previo o diferido, o de prescripción adquisitiva. No nos dice nada. El concepto de naturaleza del proceso es tan amplio y tan indeterminado que uno puede encontrar varias secciones de los libros de introducción al proceso en donde encuentra las tipologías de la naturaleza del proceso. También podría uno pensar que si es simple o complejo. Esto podría ser muy útil en la práctica jurisdiccional. Alguien podría decir, un juez podría decir o jueza podría decir que, bueno, dada la naturaleza compleja del proceso, complejidad en el sentido de que hay multiplicidad de pretensiones, de partes, del procedimiento, del material probatorio que requiere ser examinado, entonces, pues preferiría que sea diferido, ¿no? Y en cambio los simples, los sencillos, pues es que sean previos. ¿Esto podría ser una regla? Pues no, no dice nada. De hecho, en esta regla también debió precisarse los pasos a seguir, ¿no? Porque si al fin y al cabo, ¿no? con las reservas del caso, ¿no? La Corte Suprema termina siendo un legislador con las diferencias, ¿no? Mutatis mutandi. Entonces debe establecer las reglas claras como legislador, es decir, los pasos que debe seguirse cuando es previo y cuando es diferido. No nos dice nada tampoco la Corte Suprema aquí. ¿Cuándo será previo? O mejor, ¿cómo harían los jueces en caso que decidan optar por un contradictorio previo? ¿Qué pasos seguir? ¿Cómo desarrollar el contradictorio previo? ¿A quién escuchar primero? ¿Cómo es que se lleva a cabo en una audiencia o de manera formal, de repente privilegiando la forma escrita, corriendo ese traslado, como propone el proyecto de reforma? Hay silencio absoluto. Entonces, esperamos que los jueces puedan aplicar, sea previo o diferido, a mi gusto previo, que es el que más se enlaza o el que resulta más acorde a un modelo constitucional del proceso, y es que de hecho el contradictorio en sentido fuerte, como diría el profesor Picardi,
es el que más corresponde en un modelo constitucional del proceso. El diferido es siempre una situación muy excepcional y debe dejarse para situaciones o procedimientos pues que en donde se privilegien otros valores y no la finalidad misma del proceso, ¿no? Entonces, bien uno puede decir que un proceso en donde se trabaja en instituciones, todo el proceso, pero también algunas instituciones en donde se privilegia el contradictorio previo, no es propiamente contradictorio, sino simplemente, diferido, perdón, no sería propiamente contradictorio. Puede ser cualquier cosa, pero no habría o no existiría propiamente contradictorio, como dicen algunos autores nacionales. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer con esta cuarta regla? Lo que debemos hacer es analizarla con mucho cuidado, privilegiar el previo frente al diferido, que sería la regla. Muy excepcionalmente uno podría pensar que sea diferido, pero la regla es que el ejercicio de la prueba de oficio, sea testigo, documentos que el juez quiere ingresar en un proceso de prescripción, de otorgamiento de escritura pública, de nulidad de acto jurídico, siempre debe considerarse primero, escuchar a las partes y después. La forma, bueno, en esta regla lo dice, ¿no? Puede ser oral o escrita. Ok, aquí podemos quizás también hacer algunas observaciones, pero las formalidades pueden responder, o de hecho deben responder a la finalidad misma, o si se quiere, a los valores que subyacen en la forma, ¿no? Asumiendo aquí una concepción funcional de las formalidades. Entonces, esta cuarta regla es una de las reglas que creo que merece una explicación más detenida, que debe pasar primero por entender qué es el contradictorio, segundo por ver cuál es la concepción de los contradictorios, del contradictorio que más resulte ser acorde a un modelo constitucional de proceso, porque al fin y al cabo, como se dice, siendo que estamos en un Estado constitucional de derecho, esta visión constitucional del derecho irradia también desde la segunda parte del siglo pasado, nada más ya, también al proceso y al derecho procesal en general. Y si esto es así, hablar del contradictorio significa hablar de un derecho fundamental procesal, no es solo una categoría legal más, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las observaciones y creo que unas sugerencias interpretativas que pueden resultar necesarias para una adecuada aplicación. Ahora, uno puede encontrar también otras reglas, ¿no? Que merecen un análisis, una explicación mejor, ¿sí? Quiero cerrar, en todo caso, el análisis de estas reglas que requieren una interpretación en, en la regla, a ver, en la quinta regla, ¿no? Ahora, en esta quinta regla, la Corte Suprema reconoce la posibilidad, ¿sí? De en qué momento deben utilizarlo, porque esta es una de las grandes preguntas que en la jurisprudencia no ha sido uniforme la respuesta. ¿Cuándo? ¿En qué momento del procedimiento? ¿No? Eso es algo que nos preocupa bastante, tanto en la doctrina, pero también en la jurisprudencia. Porque los jueces necesitan saber cuándo es el momento adecuado, pertinente para utilizar el prueba de oficio, dado que el proceso se desarrolla a través de unas fases o etapas o momentos. Entonces, ¿cuál sería el momento más pertinente que puede resultar coherente con la idea de facultad excepcional, que pueda resultar eh, adecuado para poder ejercerlo respetando estos límites o criterios de aplicación que uno encuentra en las reglas anteriores? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Y la quinta regla en la Corte Suprema nos dice, en primera instancia, si el proceso es escrito, bueno, dejamos por un momento esta idea de que si es escrito o es oral, porque esto requiere también unos mayores comentarios, pero dice, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas. ¿Sí? La Corte Suprema se compromete y asume una posición indicando de que no puede ser en cualquier momento anterior. Antes de la práctica de la prueba, está claro que existen otras fases o momentos anteriores dentro de toda la etapa de postulación, ¿no? Pero la Corte Suprema dice no, al terminar la práctica de la prueba, no antes, ¿sí? Y excepcionalmente antes de la sentencia. Después de la práctica de la prueba, lo que viene es la sentencia. Entonces, entre la práctica de la prueba y la emisión de sentencia propiamente, hay un momento en la que ahí puede utilizar, pero muy excepcionalmente. Lo conveniente es que sean al terminar la práctica de la prueba. Y aquí también, entonces, requiere alguna explicación. Eso significa de que en los casos en donde se actúen medios de prueba, pues al terminar de actuarse respecto de las aportadas por las partes, admitidas y puestas en práctica conjuntamente con el juzgador, esa es la fase en donde deben considerarse usar las pruebas de oficio, ¿no? ¿Para qué?
calzaría dentro de la idea de facultad excepcional y extraordinaria. Es decir, ya las partes habían agotado todos sus momentos o actuaciones respecto a los medios de prueba. Entonces, ese es el instante en donde el juzgador podría formular o proponer la posibilidad de incorporar un medio de prueba, ¿no? Y excepcionalmente antes de la sentencia. Eso es muy extraordinario, ¿no? Porque también pasa en la práctica jurisdiccional que a veces el expediente está en despacho presidencial y sale con prueba de oficio, ingresa con la prueba de oficio y vuelve a salir. Y esto quienes saben de la práctica judicial, pues genera una, no solo de legitimidad del sistema judicial, sino también una dilación innecesaria y dudas también sobre la idoneidad de los magistrados. Entonces, la Corte Suprema nos señala que debe ser muy excepcional antes de la sentencia, muy excepcional. La preferencia o el momento adecuado debe ser en la práctica de la prueba al terminar de practicar las pruebas de las partes, entonces quedaría en tiempo ahí para... Ahora, hay que también tener en cuenta que no todos los procesos requieren una práctica de pruebas propiamente, ¿ah? Esto podemos discutirlo también, pero pues una posición de las posibilidades del íter procedimental que siguen las pruebas, es decir, ofrecimiento, admisión, actuación y valoración en el respecto de las pruebas documentales o de actuación inmediata, o como también lo llaman pruebas que no requieren actuación, pues no requerimos una práctica de pruebas. Entonces, ¿qué significaría? ¿Que no podían incorporarse pruebas de oficios en este caso? Yo diría que no. Indicar que se deben utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de prueba admitidas, debió precisarse siempre que propiamente hayan existido prácticas de la prueba, ¿no? Porque, reitero, si solo ha habido documentales, entonces no es necesario una audiencia de pruebas, ¿no? La audiencia es como medio, como forma, como técnica, no como un fin en sí mismo. Es decir, no carecería de sentido llamar a una audiencia si no hay nada que poner en práctica, obviamente. Entonces, aquí esta regla debió hacerse algunas precisiones indicando, pues, siempre que hayan medios de prueba que puedan admitirse. De lo contrario, pues, tranquilamente en un momento anterior a la práctica de la prueba se pueden abrir la posibilidad de incorporar pruebas de oficio, ¿no? Luego también la regla termina diciendo en los procesos sujetos a oralidad. Aquí no, quizás solo porque las ganas me dan de decir algunas cosas entre la real distinción entre proceso oral y escrito, y es que para todos también es claro en la doctrina procesal, pero los sistemas procesales comparables, que no hay proceso absolutamente oral o escrito. El modelo que se asume normalmente son, dado que son técnicas o métodos, es pues combinar dependiendo del momento y de la actuación en particular, las técnicas de oralidad y escritura. No hay un proceso absolutamente, quiero decir, exclusivamente oral y escrito. Aunque en el derecho comparado de repente esto puede suceder que encontremos procesos, muy pocos por cierto, pero que pueda preferirse más la forma escrita que la oral, que no nos llame la atención. Pero por lo pronto bastaría decir que al menos en general no existe un proceso propiamente oral o exclusivamente oral en proceso escrito, ni siquiera en el Perú, aunque en esta regla se intenta legitimar esta situación, ¿no? Lo que hacemos es que en el Código Procesal Civil ciertamente predomina la forma escrita respecto a la oralidad, respecto a los actos procesales que se pueden hacer oral, pero es que si se hacen prácticas determinados medios de prueba o actuaciones de manera oral, que son las menos, sí, pero también lo hay. Lo mismo que también bajo los procedimientos sujetos al modelo de litigación oral, ¿no? Hay actuaciones procesales que se dan de manera escrita sin ningún problema. Los actos postulatorios, por ejemplo, además la continuación es escrita. En fin, y se dice, pues, entonces esta distinción oral y escrito, pues, no ayuda mucho a entender el estado de cosas que tenemos en el proceso civil, ¿no? Quizá también se hubiese sido mejor precisar, pues, procesos en donde puede ser preferentemente oral o preferentemente escrita. En fin, terminologías de este tipo podrían haber sido utilizados para ganar mayor precisión en la formulación de esta regla. ¿Ok? Entonces, hay más reglas de repente que requieren una interpretación y aplicación. Por razones de tiempo, lo dejo ahí nada más. Solo quisiera decir unas palabras finales para concluir esta ponencia. Es que
reglas vinculantes, las 12 reglas vinculantes y todas las reglas establecidas en los plenos casatorios merecen una adecuada interpretación. Para una correcta aplicación, como las reglas legales, requieren una interpretación. Sobre todo, diría todas, pero especialmente aquellas en donde la Corte Suprema ha asumido una posición que no es muy clara o precisa, ¿sí? Requieren entonces interpretación. Hay que detenernos en las 12 reglas, no hay que distraernos mucho en todo el desarrollo teórico que hace en la sentencia, concentrarnos en todo caso en las reglas, y ver pues cómo buscar una interpretación adecuada, ¿no? A la luz de la doctrina procesal comparada o sobre todo el objetivo institucional de la prueba que está presente en la prueba de oficio. No está desligada, quiero decir. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención. Quedo listo para las preguntas que estimen necesarias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la disertación que nos ha brindado. Estoy segura que toda la información que nos ha compartido va a resultar muy fructífera para nuestros participantes. En estos momentos no contamos con ninguna pregunta de parte de ellos, así que en caso alguno de nuestros participantes tenga alguna duda, consulta que realizarle a nuestro ponente, la pueden dejar en la caja de mensajes o en estos momentos ya contamos con una pregunta, doctor, se la realizo. ¿Ya? Carlos Vázquez dice, ¿el juez puede admitir como prueba de oficio una prueba ofrecida por una de las partes que ha sido declarada improcedente por extemporánea? Doctor, su micrófono. Muchas gracias por la pregunta. Al respecto, la Corte Suprema también en la sexta regla nos dice que cuando el medio de prueba es extemporáneo, ¿no? Deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar la admisión de oficio, su admisión de oficio. Ahora, no nos está diciendo que en todos los casos debe admitirse, lo que está diciendo la Corte Suprema es que debe evaluar su admisión, analizar y verificar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta si se trata de un elemento de prueba que puede resultar importante para, primero, ver si hay una insuficiencia probatoria, ¿no? Porque efectivamente la idea base de este poder probatorio es que nazca de su propia iniciativa, ¿no? Pero si una de las partes lo propone, sugiere, pues, no nos encontraríamos frente a una prueba de oficio per se. Bueno, cualquiera de los casos. Si es que finalmente el juez decide ingresar ese medio de prueba, debe tener en cuenta que la Corte Suprema no le está diciendo que puede hacerlo. Lo que está diciendo es que debe evaluar su admisión oficiosa. Yo diría que para evaluar tanto pertinencia como la fiabilidad de la información, debe tener en cuenta que existe insuficiencia probatoria. Quiero decir que puede presentarse medios de prueba que han sido declarados improcedentes por extemporáneas, por ejemplo, como dice en la sexta regla, pero que no significa que necesariamente van a ser ingresados. El juez tiene que analizar, verificar si primero hay una insuficiencia probatoria, porque puede ser una prueba redundante, ¿no? Es decir, ya hay un medio de prueba que acredite tal o cual hecho. Entonces, y me refiero en general, ¿eh? Cuando digo los elementos de juicio que aparezcan en el proceso, no solo quiero decir que aquellos presentados por el demandante, porque claro, si se trata de un medio de prueba que ha sido rechazado por el demandado, no significa que algunos de los medios de prueba presentados por el demandante sean exclusivamente del demandante, ¿no? Está claro aquí por una vieja máxima llamada principio de adquisición, o en la que se entiende de que indistintamente de quién presentó el elemento de prueba, pues son elementos de juicio al fin y al cabo, que sirven para acreditar un hecho, indistintamente de quién lo haya presentado. Entonces, no puede en principio admitirse así irreflexiva y acríticamente. Tiene que evaluarse su pertinencia, su fiabilidad y que no haya ya otros medios de prueba que terminen finalmente siendo redundantes, ¿no? Entonces, sobre todo porque esta regla que abre la posibilidad, pone en discusión el sentido rígido de la preclusión, que es la orientación que uno en el CPC, por ejemplo, puede encontrar en diversas instituciones, ¿no? Es decir, está también claro de que nuestro Código Procesal Civil asume una concepción rígida de la preclusión, y entonces decir que pueden admitirse mediante pruebas de oficio pone en discusión o en relatividad o flexibilización la regla de preclusión.
¿no? Entonces, no es cualquier cosa, uno tendría que ver si hay buenas razones para admitirse. Por eso que creo que la Corte Suprema en esta regla, cuando dice, en la sexta regla, ¿no? Del 10º pleno, donde dice, deberá evaluar, ¿no? Analizar, no le está diciendo que debe ingresar sin ningún problema. Hay que revisar si es que se trata de medio de prueba que va a contribuir y mejorar el material probatorio o el acervo probatorio. Si va en procura de una mejora del acervo probatorio en la conformación del material probatorio, ¿se entiende? Pues bien, podrá ingresarlo porque asumimos aquí una concepción epistémica del proceso y por tanto, mientras más y de mejor calidad sea el material probatorio que pueda tener, puede aumentar las posibilidades de certeza de la decisión final, ¿no? Ese es el objetivo principal. Entonces uno tiene que verificar, sobre todo porque hay un riesgo de flexibilizar la regla de preclusión en la actividad probatoria. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Si alguno de nuestros presentes se anima a formular o a realizar alguna otra consulta a nuestro ponente, estamos atentos a ello. Así que a continuación, mientras esperamos si alguno de nuestros participantes se anima a formular una pregunta más, agradecerle nuevamente, doctor, por acompañarnos el día de hoy y por haber dilucidado los cuestionamientos que tenían nuestros participantes. Así que a continuación lo invito a que pueda brindarnos unas palabras finales a fin de dar por culminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes y haber tenido la oportunidad de expresar algunos comentarios y reflexiones del 10º pleno casatorio, que creo que se trata de unas instituciones que en la práctica jurisdiccional todavía va a ir moldeando, entiendo y espero mejorando la aplicación, pero sobre la base de este análisis crítico que hemos explicado. Sería muy conveniente, muy bueno que en la práctica judicial, que desde la academia estaremos monitoreando, haciendo un seguimiento de cómo va aplicándose este 10º pleno casatorio, ¿no? Si es que finalmente estas 12 reglas contribuyen a la mejora de la aplicación y comprensión de este poder probatorio que tan delicado y cuidadoso es, sobre todo para lo que supone ingresar un nuevo elemento de prueba al proceso. Por lo demás, estoy muy complacido y muchísimas gracias por la invitación y quedo siempre a su disposición. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión. De igual manera, agradecer a cada uno de nuestros presentes por habernos acompañado en esta sesión. En estos momentos, invitamos a cada uno de ellos a que puedan encender sus cámaras a fin de poder tomar una foto de recordatorio de esta sesión. A ver si encienden sus cámaras. Okay. Me avisan por interno si la foto es tomada. Muy bien, doctor. Muchas gracias a todos. Se despide AMACHAC, Escuela Jurídica al servicio de la comunidad jurídica. Hasta luego, doctor.